El 14 de diciembre de 2024, Isaac Andich, el hombre más rico de toda Cataluña, el fundador de Mango, salió a hacer senderismo con su hijo mayor por las montañas de Montserrat, cerca de Barcelona. Era una ruta sencilla, de baja dificultad, el tipo de excursión que cualquier persona en forma puede hacer sin problemas. Antes de salir, Jonathan, su hijo, le pidió al escolta habitual de su padre que se quedara abajo. Necesitaba hablar con su padre en privado. El escolta obedeció y los dejó subir solos. Isaac Andich nunca bajó de esa montaña. Cayó por un barranco de más de 100 metros. La versión de Jonathan fue que su padre caminaba unos pasos por detrás de él cuando escuchó un desprendimiento de piedras y al girarse su padre ya no estaba. Había sufrido un accidente. La pérdida inesperada del hombre que había construido una empresa con 4.500 millones de euros de patrimonio desde cero, ahora estaba muerto. La justicia lo archivó como un accidente en enero de 2025, pero luego reabrió el caso porque encontró unos WhatsApps. Más tarde se descubrió que Jonathan había visitado ese mismo lugar 3 veces en los días previos a la excursión. Y ahora los Mossos d'Esquadra lo han detenido por homicidio. Esta es la historia de cómo se construyó uno de los mayores imperios de la moda española y de lo que pasó cuando llegó el momento de heredarlo. Bienvenido a los negocios de Venom. Para entender lo que pasó en esa montaña, hay que entender qué había en juego. Y para entender qué había en juego, hay que irse a Estambul al año 1968, cuando una familia judía de origen sefardí tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Turquía llevaba años en una inestabilidad política que se haría aún peor 2 años después, con un golpe de estado militar. El padre de Isaac había perdido su negocio, y el ambiente era de incertidumbre total. Isaac Andich tenía 14 años cuando su familia llegó a Barcelona. No hablaba español y no conocía a nadie. El padre había perdido el negocio en Turquía y en Cataluña había que empezar desde cero, sin red de seguridad y sin tiempo que perder. Con 16 años, Isaac ya estaba vendiendo ropa, blusas bordadas a mano traídas desde Turquía en un puesto del mercadillo de la calle Balmes en Barcelona. Eso fue todo lo que él necesitó para empezar. Y lo que ocurrió en los siguientes 20 años es una de las historias de construcción empresarial más extraordinarias que ha producido España en el siglo XX, casi al nivel de Zara. Isaac aprendió a vender antes de aprender a hablar español con fluidez, y eso le dio una ventaja que los MBA no enseñan. Sabía lo que quería el cliente porque pasaba 8 horas al día hablando con él en un mercadillo, escuchaba y observaba. Y cuando veía que algo funcionaba, lo replicaba, y cuando veía que algo no funcionaba, lo descartaba. Empezó con 4 blusas y multiplicó. Primero camisas bordadas que traía de Turquía, luego calzado, luego complementos y más tarde abrigos bordados que importaba de Afganistán. Llegó a tener hasta 3 puestos en el mercado de Balmes, a los que sumó tiendas físicas, entre ellas una de prendas vaqueras que vendía a mayoristas. Cada negocio le enseñaba algo sobre logística, sobre importación, sobre cómo funciona la cadena entre el fabricante y el consumidor final. En 1984, con 30 años y con una década de experiencia acumulada en los mercados de Barcelona, Isaac tomó la decisión que lo cambiaría todo. Junto a su hermano Naman y a un empresario llamado Enric Casi, abrieron la primera tienda Mango en el Paseo de Gracia de Barcelona, en una de las calles comerciales más caras y más visibles de toda la ciudad. El nombre lo eligió Isaac durante un viaje a Filipinas, donde probó el mango por primera vez y decidió que esa fruta, exótica, colorida y accesible, era exactamente la imagen que quería proyectar para su marca. Mango, fácil de pronunciar en cualquier idioma y muy difícil de olvidar. El negocio creció a una velocidad que el propio Isaac tardó años en procesar. La España de mediados de los 80 era un país que acababa de salir de 40 años de dictadura y que tenía una sed enorme de modernidad, de color, de ropa que dijera que las cosas habían cambiado. Mango llegó en ese momento exacto con el producto exacto, moda accesible, diseño europeo, tiendas limpias y bien iluminadas en las mejores calles de cada ciudad. En los 90 la expansión ya fue internacional: Portugal, Francia, Alemania, luego el resto de Europa, América Latina, Asia, en fin, a finales de los 90 Mango ya estaba en 50 países. Pero Isaac no construyó un imperio siguiendo el manual, construyó algo distinto a todo lo que existía en ese momento. Y para entender por qué Mango sobrevivió cuando tantas otras marcas similares desaparecieron, hay que entender una decisión que tomó muy pronto y que resultó ser el pilar de todo lo demás. Obviamente, la comparación con Zara era inevitable, e Isaac la escuchó durante décadas. 2 empresas de moda españolas, 2 fundadores autodidactas y 2 modelos de fast fashion que cambiaban las colecciones con una velocidad que la industria tradicional consideraba imposible hasta ese momento. Pero Mango y Zara nunca fueron lo mismo, y la diferencia entre los 2 modelos explica por qué Isaac pudo construir 4.500 millones de patrimonio personal sin tener ni una sola fábrica propia. Amancio Ortega construyó Inditex sobre la integración vertical total, es decir, las fábricas, la logística, la
distribución, todo estaba bajo su paraguas. Es un modelo que requiere inversión masiva de capital y que genera márgenes extraordinarios cuando escala, pero que también significa que cualquier error en la cadena de producción se amplifica hacia arriba y hacia abajo. Isaac eligió un camino diferente, menos rentable, pero más cómodo. Mango nunca tuvo fábricas propias. Desde el principio operó como una empresa de diseño y distribución que externalizaba la producción a proveedores en distintos países, principalmente en el sudeste asiático y en el norte de África, y que se concentraba en lo que Isaac hacía mejor que nadie: identificar tendencias, traducirlas a prendas que el consumidor europeo quería comprar y distribuirlas a una velocidad que la competencia no podía igualar. Este modelo de activos ligeros, que es exactamente el mismo que los Trump usaron para sus hoteles, aunque en un contexto algo diferente, permitió a Mango crecer con una velocidad que una empresa integrada verticalmente habría tardado el doble en poder conseguir, porque no necesitaba construir fábricas nuevas cada vez que entraba en un mercado nuevo, solo necesitaba encontrar al proveedor local correcto y dedicarse a abrir más y más tiendas. Por eso, a mediados de los 2000, Mango ya tenía más de 1000 tiendas en más de 80 países, empleaba a decenas de miles de personas en todo el mundo y había convertido a Isaac Andich en la segunda mayor fortuna de toda España, solo por detrás de Amancio Ortega. El niño turco de 14 años que llegó a Barcelona sin hablar español se había convertido en el hombre más rico de toda Cataluña. Y entonces decidió que era el momento de preparar su relevo. Y decidió que su hijo mayor, Jonathan, que llevaba años trabajando en la empresa, era la persona indicada para tomar las riendas cuando él se retirara. Y esa fue la decisión más costosa de toda su vida, aunque tardó todavía algunos años en saberlo. Pero antes de pasar a esa parte del vídeo, deja tu like y suscríbete al canal para más historias de negocio. ¿Ya lo has hecho? Muy bien, sigamos. Jonathan Andich nació en 1981, cuando su padre tenía 27 años y Mango todavía no existía. Creció viendo cómo se construía el imperio desde dentro, con la perspectiva particular de quien sabe que un día ese imperio será suyo, pero que todavía no había tenido que ganárselo. Estudió comunicación audiovisual en Estados Unidos y luego hizo formación ejecutiva en contabilidad y finanzas en el IES, una de las mejores escuelas de negocios de toda España. Se incorporó formalmente a Mango en el año 2005, con 24 años, y 2 años después ayudó a lanzar Mango Man, la línea de moda masculina que lideraría y expandiría internacionalmente durante casi 2 décadas. En 2012, con 31 años, fue nombrado uno de los 2 vicepresidentes ejecutivos de la compañía junto con Dani López. Todo apuntaba a que habría una transición generacional bastante ordenada. En 2013, Isaac decidió acelerar el proceso. Empezó a desvincular a Enric Casi, su socio, que había sido el director general de Mango durante casi 20 años y además había sido el arquitecto principal de la expansión internacional, y fue cediendo progresivamente las responsabilidades ejecutivas a su hijo Jonathan. El plan era que en 2 o 3 años el hijo estuviera completamente al mando y el padre pudiera retirarse con la tranquilidad de haber dejado la empresa en buenas manos. Pero lo que pasó fue exactamente lo contrario. En 2015, con Jonathan en posición de cada vez mayor responsabilidad ejecutiva, Mango perdió más de 100 millones de euros de beneficios. El problema no era solo la gestión interna, sino también un contexto de mercado algo complicado, con la irrupción de competidores ultra baratos como Primark y con la transformación digital acelerando la migración del consumo hacia el mundo online, donde Mango, por cierto, llegaba tarde. Pero el hundimiento de los resultados coincidió con el periodo de mayor protagonismo de Jonathan, y esa coincidencia dejó una marca que nunca desapareció del todo. Isaac volvió, a mediados de 2016 regresó de forma precipitada para volver a tomar el control y reconducir todo el negocio. Lo que siguió fue un proceso de reestructuración largo y doloroso que implicó cerrar tiendas, renegociar con proveedores, reducir personal y recalibrar la estrategia digital. Isaac lo sacó adelante porque conocía cada tuerca del negocio que había construido durante 40 años, pero la relación con su hijo nunca más volvió a ser la misma. Lo que los investigadores encontraron años después en los mensajes de WhatsApp de Jonathan es la radiografía de lo que aquella crisis generó entre los dos, una tensión que nunca se resolvió, que fue creciendo durante años y que en 2024 llegó a un punto en el que ya no habría vuelta atrás. Cuando los Mossos de Escuadra analizaron el teléfono de Jonathan Andich, encontraron algo que cambió completamente la dirección de la investigación, porque los mensajes que intercambiaron padre e hijo a lo largo de 2024 no contaban la historia de una relación sin desavenencias que Jonathan había declarado ante la policía, sino exactamente la contraria. La jueza instructora del caso, Raquel Nieto Galván, describe en su auto lo siguiente sobre los mensajes de Jonathan: una obsesión con el dinero que había llegado a un nivel de manipulación emocional hacia su padre hasta el punto de que Jonathan le había pedido a Isaac una herencia en vida, es decir, recibir parte del patrimonio antes de que su padre muriera, 4.500 millones de euros en patrimonio, y el hijo mayor le pidió a su padre que le cediera parte antes de morir. Y no solo una vez, lo hizo de manera sistemática, con una insistencia que la jueza califica de manipulación emocional, hasta que Isaac cedió parcialmente, según el auto,
porque era la única manera de seguir teniendo relación con su hijo. Es un detalle que dice algo muy concreto sobre la dinámica entre los dos, que Jonathan había convertido el dinero en la condición de la relación, que la presencia de su padre en su vida estaba supeditada a lo que ese padre era capaz de darle económicamente, y que Isaac, que había construido todo eso desde cero con sus propias manos, se encontraba en la situación paradójica de tener que comprar también la cercanía de su propio hijo. Y entonces llegó el verano de 2024 con una noticia que lo cambiaría todo. A mediados de 2024, Isaac Andich le comunicó a Jonathan que tenía intención de modificar su testamento. Quería crear una fundación para ayudar a personas necesitadas y para esa fundación quería destinar una parte significativa de su patrimonio. El testamento vigente repartía el holding Punta Na, que es el vehículo propietario del 95% de Mango, de manera equitativa entre sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah. Si Isaac cambiaba ese testamento, una parte de lo que Jonathan llevaba años esperando recibir se iría a una fundación benéfica. Según el auto judicial, cuando Jonathan se enteró de esa intención, se produjo un cambio notable en su comportamiento. De repente, quiso reconciliarse con su padre, reconoció que su actitud con el dinero no había sido la correcta, e inició un proceso de acercamiento que Isaac, que quería recuperar la relación con su hijo mayor, interpretó como una señal genuina de que las cosas podían mejorar. La jueza describe ese cambio de actitud como lo que es: una reacción directa al descubrimiento de la intención de cambiar de testamento. No una reconciliación auténtica, sino un movimiento estratégico para recuperar la posición perdida antes de que el testamento se modificara y la ventana de oportunidad se cerrara. E Isaac había dedicado su vida a leer el mercado con una precisión quirúrgica, que había construido un imperio internacional leyendo lo que los clientes querían antes de que ellos mismos lo supieran. No vio lo que tenía delante con su propio hijo. O eso, o es que no quiso verlo. Aceptó la invitación de Jonathan para hacer una excursión juntos, hablar los dos solos y empezar de nuevo. La excursión fue a Montserrat, a las Covas del Salnitra, una ruta de baja dificultad que Jonathan había propuesto. Lo que la investigación descubriría más tarde es que Jonathan conocía ese camino muy, pero que muy bien. Resulta que el 14 de diciembre de 2024, antes de subir a la montaña con su padre, Jonathan le pidió al escolta de Isaac que se quedara abajo, porque necesitaba hablar con su padre en privado. El escolta obedeció y los dejó subir solos por la ruta que enlazaba las cuevas del Salnitre con el monasterio de Montserrat. Lo que los investigadores de los Mossos d'Esquadra encontraron cuando analizaron los datos de geolocalización del vehículo de Jonathan es que ese camino no era nuevo para él. Las pruebas de localización del coche demostraron que Jonathan había estado en ese mismo lugar el día 7, el 8 y el 10 de diciembre, es decir, 3 veces en la semana previa a la excursión con su padre. La jueza considera esas 3 visitas previas como un indicio de planificación y estudio del lugar donde acabaría muriendo Isaac. Alguien que recorre el mismo camino 3 veces en 4 días, en los días previos a llevar a otra persona a ese mismo camino, y que además ese cuarto día fallece esa persona, está haciendo algo distinto a practicar el senderismo. Hay otro detalle en el expediente que los investigadores no han pasado por alto. Jonathan se cambió de teléfono el 25 de marzo, 9 meses antes de la muerte de su padre, y borró todo el contenido completo de su antiguo dispositivo. La jueza señala ese borrado como un elemento más del conjunto de indicios que apuntan a una participación premeditada. La versión de Jonathan el día de la muerte fue que su padre caminaba unos pasos por detrás de él cuando escuchó un desprendimiento de piedras y al girarse ya no lo vio, que fue un accidente y que él no había visto la caída. Pero los investigadores encontraron contradicciones entre las dos declaraciones que hizo como testigo. Versiones distintas sobre dónde estaba él exactamente en el momento de la caída, dónde había aparcado el coche esa mañana o incluso se había tomado fotografías durante el recorrido o no. Contradicciones que no tienen explicación si la historia es la de alguien que presenció un accidente y que sí tienen explicación si la historia es otra. Durante meses la justicia archivó la muerte de Isaac Andich como un accidente. La primera investigación de los Mossos concluyó que no había indicios de delito y en enero de 2025 la jueza cerró el caso provisionalmente. Pero los investigadores no estaban convencidos del todo y las contradicciones en estas declaraciones de Jonathan los llevaron a pedir la reapertura. A eso se sumó la declaración de Estefanía Nut, la pareja de Isaac, que describió las tensiones entre padre e hijo y que fue determinante para que la jueza decidiera reabrir la investigación. En septiembre de 2025, el juzgado cambió el estatus de Jonathan de testigo a investigado. Los Mossos analizaron su teléfono, reconstruyeron sus movimientos en los días previos y construyeron el caso que culminó el 19 de mayo de 2026 con su detención. Jonathan fue trasladado al juzgado de Martorell, declaró durante horas ante la jueza Raquel Nieto Galván y fue puesto en libertad tras abonar una fianza de 1 millón de euros en cuestión de minutos, lo que dice algo sobre todos los recursos que tiene disponibles. La familia emitió un comunicado afirmando que no existen ni se hallarán pruebas de cargo contra él. La causa, actualmente, continúa bajo secreto de sumario. Jonathan sigue siendo vicepresidente del Consejo de Administración de Mango, aunque desde enero de 2025 la empresa tomó la decisión de separar la gestión de la propiedad y Jonathan ya no tiene funciones ejecutivas. Tony Ruiz dirige actualmente la compañía y los 3 hijos de Isaac son propietarios a través del holding, pero no gestionan el día a día. Mango facturó 3.700 millones de euros en 2025, ya sin su fundador, y creció un 12% en el primer semestre. La empresa, que Isaac construyó desde 4 blusas bordadas en un mercadillo de Barcelona, está funcionando, sigue creciendo y sigue contratando personal. El fundador, eso sí,
sí, ya no está. Y el hombre que debería haber sido su heredero está respondiendo ante un juez por su muerte. Igual que CryptoSpain, que también ha terminado delante de un juez por estafar con criptomonedas a miles de personas a través de TikTok. Si quieres saber más, mira el vídeo que aparece en pantalla.